Bien, aquí en estas diapositivas, en estas 30 diapositivas, acabamos de, digamos, de reducir y hablar de los principales eventos que ocurren en el desarrollo del estado de shock. Y recuerden que cuando hablamos de estado de shock, no es más que digamos, el estado en el cual existe una alteración en la perfusión cerebral y en la perfusión miocárdica. Y esto puede conllevar a una alteración del estado de conciencia y también a otros efectos de disminución de la perfusión en otros órganos, lo que puede ocasionar una falla en un órgano principal como es el cerebro, o puede causar una falla multiorgánica, dependiendo del tiempo y dependiendo de la intensidad en cuanto a la causa. Y entonces, hablando de causa, podemos encontrar estados de shock hipovolémico, obstructivo y distributivo. ¿Cuál es la otra causa de shock que vamos a tener? Cardiogénico, exactamente. Ese no se va a mencionar el día de hoy, ¿verdad? Sí, claro que sí. De igual forma, básicamente hay aspectos fisiopatológicos que se pueden compartir en todos los mecanismos de shock. Lo único que es que aquí vamos a ver diferencias. Aquí van a haber dos que se van a aparecer en los aspectos y hay uno que va a tener bastante diferencia. Entonces, en primera instancia, hay una ecuación que nosotros debemos tener, o nunca se nos debe olvidar, es cómo se calcula la presión arterial, ¿verdad? En este caso, la presión arterial, como recordamos, el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica o la resistencia vascular sistémica. Y cada una de estos componentes va a tener un origen. En este caso, el gasto cardíaco va a estar dado por el volumen de sangre, ¿verdad? El volumen de latido que es expulsado del ventrículo por la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos por la cantidad de volumen en cada latido. Y la resistencia vascular periférica, que es el tono que van a mantener las arteriolas y que va a contribuir a mantener una presión de perfusión de tejidos. En este caso, la presión arterial media, que es la necesaria para que los tejidos estén bien perfundidos y tengan un buen aporte de oxígeno. Entonces, cuando se rompe este equilibrio, entonces cae la presión arterial, cae la presión arterial media, y en este caso la presión de perfusión que de cada uno de los tejidos disminuye, entonces comienzan a verse afectados todos y cada uno de los órganos. Y esto puede ver por una reducción del gasto cardíaco o por una disminución, una alteración a nivel de las vías que llevan la sangre o que llevan los nutrientes a cada uno de estos órganos. Entonces, en primera instancia hablamos del shock hipovolémico. Vamos a definirlo como un tipo de shock causado por una disminución crítica del volumen intravascular, pérdida de sangre o fluidos, ¿cierto? El problema primero, ¿cuál es? Es la caída del gasto cardíaco. Si estoy perdiendo sangre, entonces no va a haber no va a haber retorno venoso y por ende no va a haber o va a disminuir la cantidad de sangre que es eyectada o que es expulsada del ventrículo. Así el corazón esté latiendo a una frecuencia cardíaca normal. Entonces eso conlleva una caída del gasto cardíaco. ¿Cuáles son las causas del shock hipovolémico? Hemorrágicas, encontramos el trauma, fractura pélvica o hemotórax. Son las dos principales causas en trauma del shock hipovolémico. Hemorragia gastrointestinal, ejemplo, las varices esofágicas y las úlceras gastrointestinales. Son las principales causas de pérdida de sangre. Hemorragia posparto, la ruptura de aneurisma, también son causas importantes de pérdida de sangre.
Podemos encontrar unas causas no hemorrágicas, en este caso la pérdida de fluidos a nivel gastrointestinal cuando existen vómitos excesivos que eliminan el contenido gástrico y que pueden disminuir la capacidad de absorber fluidos que nos pueden restaurar estos volúmenes. Ejemplo, si usted tiene un paciente que llega a la urgencia, un paciente que viene vomitando, ¿verdad? Ese paciente puede estar conllevando a una disminución de hidroelectrolítica, pero la vía, ¿verdad?, que se utilizaría en este caso para reponer esos líquidos electrolitos está inhabilitada, la vía oral. Y entonces allí en urgencia es necesario hacer la reposición de estos fluidos y estos electrolitos. Diarrea severa, ahí en este caso la vía de reposición está habilitada, pero la cantidad de pérdida va a superar la capacidad de poder reponer a través de la vía oral, y ahí se necesitaría también hacer una reposición endovenosa. A nivel de las vías urinarias, por la diuresis osmótica, en este caso, por ejemplo, en el caso de la cetoacidosis diabética, o cuando utilizamos diuréticos y no se hace restricción o medición de la eliminación. Esto comúnmente ocurre en pacientes añosos a través de los cuales, ¿verdad?, se utilizan este tipo de diuréticos y no se hace la cuantificación de líquidos administrados con los líquidos eliminados. Entonces ahí estaría otra causa a nivel de no hemorrágico. No, le invito a comer afuera. Si va a comer, coma afuera, si no, guárdalo y ahorita lo meriendaliza. Bien, entonces, otra pérdida de fluidos o pérdida o disminución del volumen, causa de disminución del volumen, en este caso en hemorrágica, sería las quemaduras extensas, la pancreatitis y la obstrucción intestinal. Entonces, aquí tendríamos las causas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo, en este caso, cuál es la cascada que se ve en la hipovolemia? Todas las causas anteriores que van a conllevar a una disminución del volumen intravascular. Ahora, pero sabemos que a nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que circula? ¿Qué circula a través de los vasos sanguíneos? ¿Cierto? Ahora bien, si yo tengo causas hemorrágicas, entiendo perfectamente que la sangre disminuye porque se va hacia afuera del cuerpo o se almacena en alguna cavidad. Por ejemplo, en el hemotórax puede acumularse en el tórax. A nivel de las vías gastrointestinales puede acumularse la sangre mediante sangrado gastrointestinal por las varices que se pueden reventar, las varices esofágicas, o a través de las úlceras que pueden sangrar paulatinamente o de manera importante. Entonces ahí hay pérdida de sangre y por ende el volumen de la sangre que circula por los vasos va a disminuir. Y en este caso, ¿por qué también disminuye el volumen intravascular si hay pérdida no hemorrágica? Por eso, ¿qué tiene que ver eso con la sangre? A ver, es lógico que si yo tengo sangre que circula a través de los vasos, ¿verdad? Y esta se pierde porque sale, ¿verdad? Porque es eliminada, o porque se pierde hacia afuera del cuerpo, o porque se acumula en cavidades. Se pierde la sangre y por ende disminuye el volumen intravascular. Ahora, cuando tengo, por ejemplo, vómito, eso que tiene que ver con el volumen intravascular, porque recuerden que las causas de shock hipovolémico son hemorrágicas y no hemorrágicas. Pero si tengo un paciente que está vomitando, ¿por qué me puede conllevar un volumen intravascular disminuido? ¿Y por qué puede conllevar un shock? ¿El balance de qué? De los líquidos. ¿De qué forma?
Estamos hablando de volumen intravascular, ¿cierto? ¿Qué circula a través de los vasos? ¿Ah? Ajá. Volvemos a la misma pregunta, es decir, volvemos y cerramos el ciclo. Entonces, ¿qué tiene que ver la sangre con las pérdidas no hemorrágicas? ¿Qué tiene que ver que disminuye? O sea, ¿cómo disminuye la sangre en un paciente que vomita? Porque sabemos, como les digo, sabemos que en un paciente que tiene un traumatismo, que tiene una hemorragia, sabemos que directamente disminuye el volumen de sangre. Pero con un paciente que tenga bastante diarrea, ok. Pero está bien, están haciendo sinapsis, eso es lo importante. Pero es que ya me voy a pasar para este lado, porque ustedes hablan mucho. De verdad, yo pregunto y allá responden. Ahora voy a pasarme para acá. Sigan haciendo sinapsis a ver si encuentran la respuesta. Ajá, por acá, ¿quién se anima? Cuando usted tiene diarrea, caramba, aquí todos hemos tenido diarrea alguna vez, ¿verdad? ¿Quién es el polvo? ¿Yo estoy aquí? Cuando usted ha vomitado por alguna circunstancia, un alimento que le cayó mal, ¿verdad? Porque usted se siente débil, porque suda, porque se pone frío. Precisamente por una disminución del volumen intravascular. Pero ¿por qué disminuye ese volumen? ¿Usted quiere el sistema hematopoyético? ¿Cómo? Va por ahí la cosa, pero entonces yo quiero saber por qué, es decir, que tiene que ver el líquido que circula en los vasos sanguíneos con el hecho de que yo tenga diarrea, con el hecho de que yo tenga vómito, y entonces me baje el volumen intravascular. ¿Qué relación tiene? Pero sí va la cosa por ahí. Falta una conexión, ¿verdad? Vamos en qué, ¿cuánto se ve? Ajá, bien. Porque, o sea, la sangre es 60% plasma, es líquido. Entonces, al haber una descompensación de líquido, la célula y todo el sistema en general trata de compensarlo, ¿no? Reduciendo la cantidad de agua disponible y llevando a la otra parte necesaria. Chicos, por ahí va la cosa. Ya estamos armando, por aquí ya lo importante y ustedes van a decir algo importante. Ahora hay que armar el rompecabezas. Nosotros hablamos de osmolaridad. Cuando nosotros hablamos de osmolaridad, en primero o segundo semestre, ¿dónde se vieron eso? ¿Verdad? De líquidos, electrolitos. Tienen que ver eso. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí se acuerdan que estuvieron en primero y segundo? Oye, entonces la osmolaridad indica que el líquido pasa de dónde a dónde, de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, ¿verdad? Bien. ¿Sí recuerdan? ¿Sí lo tienen claro? ¿Sí me están siguiendo o lo estoy dejando atrás? Entonces, si yo tengo que existe una pérdida de agua porque estoy vomitando, porque tengo diarrea, entonces hay pérdida de agua a través de esas dos vías. Entonces, del espacio intersticial, ¿verdad?, va a pasar a los espacios luminales y va a haber disminución del líquido en el espacio intersticial. Entonces, ¿quién va a quedar con mayor concentración? El espacio intersticial. La célula, tratando de eliminar o de disminuir esa concentración, va a dejar salir agua y entonces se produce la deshidratación celular. Ahora bien, si se produce salida de líquido, ¿verdad?, del espacio intravascular al espacio intersticial, al espacio celular, tratando de compensar esa pérdida de agua, entonces el espacio intravascular va a dejar salir agua hacia los tejidos para tratar de mantener la hidratación. Entonces, de esa forma, teniendo en cuenta el concepto que estaba dando y teniendo en cuenta el concepto que dio el doctor acá, disminuye el volumen intravascular. Esa es la relación o ese es el efecto fisiológico. ¿Estamos claros? ¿Seguro? Entonces, tanto por pérdida de sangre como por pérdida de fluidos se puede llevar a una disminución del volumen intravascular, por una disminución del volumen sanguíneo, por la sangre total que se pierde, y el otro por el plasma o por el agua que está dentro, que haciendo parte de la sangre, ¿verdad?
porque en este caso los elementos formes de la sangre no se pierden. En la hemorragia sí. ¿Estamos? Bien. Esto que conlleva a una disminución de la sangre que retorna al corazón, una disminución del retorno venoso. Y si no hay retorno venoso adecuado, la precarga, es decir, la precarga, que es la cantidad de sangre que se utiliza para llenar el ventrículo, también disminuye. Y por ende disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen de la sangre que es expulsada del corazón en cada latido, el volumen sistólico. Y esta disminución del volumen del gasto cardíaco conlleva a una disminución de la presión arterial. Y si disminuye la presión arterial, disminuye la presión de perfusión de tejidos. Y si disminuye la presión de perfusión de tejidos, disminuye la capacidad de oxigenación y el metabolismo del tejido. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el órgano que más sufre con esta disminución, estas variaciones de las presiones? Uno, los riñones. Pero porque es que usted puede tener los riñones funcionando, pero el que necesita ávidamente de oxígeno y glucosa es el cerebro. Entonces, si la presión de perfusión cerebral comienza a disminuir, entonces el paciente comienza a experimentar mareos, hasta inclusive alteración del estado de conciencia. Y ahí es donde vienen las alteraciones, las alucinaciones y todo eso que se conlleva al proceso de delirio, inclusive, en estos pacientes. Ahora bien, entonces una disminución de la presión arterial conlleva una hipoperfusión tisular y esto configuraría el proceso a través del cual se produce el daño en la hipovolemia. ¿Sí quedó claro? Ahí está resumido el proceso fisiopatológico del shock hipovolémico. ¿Dudas hasta ahí? ¿Seguro? Entonces, ahora, ¿cuál es la respuesta del cuerpo, verdad? Cuando se presenta este tipo de situación, comienza a tratar de, primero la detecta una disminución de la presión arterial y luego entonces da dos tipos de respuesta, una rápida y una lenta. Entonces, respuesta rápida, ¿cuál es? Liberación de catecolaminas, liberación de adrenalina. Entonces, esto conlleva un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué se libera las catecolaminas? ¿Por qué se liberan las catecolaminas? ¿Cuál es el motivo? Porque hay menos volumen latido, entonces para equilibrar el gasto o tener el mismo gasto cardíaco que antes, aumenta la frecuencia cardíaca. Déjame lo pienso. Repíteme, por favor. Sí, exacto. Pero, ¿cuál es la causa? O sea, me estás describiendo el efecto, ¿verdad? Pero la causa, ¿cuál es la causa? Eso, al haber disminución de la presión arterial, los vasoreceptores detectan una caída de la presión arterial y, ¿verdad? Por retroalimentación hay aumento del tono simpático, ¿verdad? Y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, el corazón se convierte en un órgano efector. Aumenta la frecuencia cardíaca intentando mantener el gasto cardíaco. Y aumenta la resistencia vascular sistémica con aumento del tono simpático, aumento de la estimulación de los receptores alfa y a nivel del corazón receptores beta para aumentar la frecuencia cardíaca. Esta resistencia vascular periférica es vasoconstricción para tratar de que la sangre se dirija hacia el cerebro y hacia el corazón. Es decir, va a haber una vasoconstricción principalmente a nivel periférico, los miembros superiores, inferiores, la piel e inclusive los órganos a nivel abdominal, principalmente los intestinos, el sistema digestivo. Entonces, toda esta sangre que está circulando en otros tejidos pasan, ¿verdad? Y hay vasoconstricción generalizada en esa zona para que la sangre aumente y el corazón pueda bombear y el cerebro pueda mantener una presión de perfusión. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta rápida. Y la respuesta lenta sería la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona y la hormona antidiurética, tratando de retener sodio,
se retiene líquido o se retiene agua, esto lo hace el riñón y esto lo hacen también a nivel de la hormona antidiurética, también lo hace a nivel intestinal, tratando de que la cantidad de líquido que puedan haber por reposición oral pase inmediatamente y se absorba a través de los intestinos y pueda llevar hacia la sangre. Y a su vez a nivel renal, que pasen a través de los túbulos y esta pueda pasar al revés de los vasos sanguíneos y pueda empezar a activar la circulación. Entonces, esta es la respuesta del cuerpo. Ahora, en la medida en que la pérdida de sangre o la pérdida de fluidos sea sostenida, en esta medida, esto en algún momento va a fracasar y puede conllevar al colapso de todos los órganos. ¿De acuerdo? Pero en la medida que se pueda restablecer o se pueda primero detener la pérdida, porque usted puede tener un paciente que esté sangrando o que tenga disminución inclusive de la hemoglobina, un paciente que tenga una ruptura de un aneurisma, una ruptura de un sangrado intestinal, de una úlcera, por ejemplo, usted puede tener ese paciente y ese paciente, si usted no le disminuye o no le cierra la pérdida, usted puede durar 2, 3, 4, 5, 6 días transfundiéndolo todos los días, que ese paciente puede mantener o se puede mantener o puede entrar en shock hasta que usted no cierre la pérdida. Si un paciente persiste con diarrea o persiste con vómito, usted puede hidratarlo, pero si no disminuye la pérdida, ese paciente puede entrar en shock, porque hay una redistribución de líquidos. Entonces, la idea es que, si bien es cierto en los pacientes que tenemos con este tipo de eventos, es necesario hacer todo el proceso de reposición de pérdidas, tanto de fluidos como de sangre. Es la principal acción va a estar encaminada a disminuir la pérdida. Si no lo hace de manera temprana, de manera rápida, el paciente puede colapsar aun cuando usted le esté aplicando sangre o le esté haciendo reposición hídrica. ¿Listo? Ahora pasemos al otro tipo de shock, el shock obstructivo. La tubería está bloqueada. Allá teníamos, ¿verdad?, pérdida de fluido que pasa a través de todos los vasos sanguíneos. Aquí lo que hacemos es una obstrucción física que impide el llenado o la salida de sangre del corazón. ¿Cuál es el problema primario? Caída del gasto cardíaco por un bloqueo mecánico. Entonces, ¿cuáles son las causas clásicas? El taponamiento cardíaco, es decir, el líquido en el pericardio que prácticamente impide que el corazón se expanda y pueda llenarse y pueda contraerse. Un neumotórax a tensión, el aire, la pleura que colapsa el pulmón y los grandes vasos impidiendo el retorno venoso. Y un tromboembolismo pulmonar masivo, un coágulo gigante que bloquea la salida del ventrículo derecho impidiendo que la sangre llegue a los pulmones y luego hacia el lado izquierdo. Ahora bien, esas son las causas. El mecanismo en este caso de la obstrucción, en la secuencia del taponamiento, podemos conllevar a una acumulación de líquido en el pericardio. Luego conlleva a un aumento de la presión intrapericárdica y esta va a llevar a una compresión de las cámaras cardíacas, especialmente de la cámara derecha. Va a disminuir la precardia, va a disminuir el llenado ventricular y por ende disminuye el gasto cardíaco, pero que conlleva a una hipoperfusión tisular. Ahí está clarito en el shock obstructivo todos los mecanismos fisiopatológicos en cascada que pueden presentarse. Aquí en este caso estamos viendo que el gasto cardíaco no es por pérdida de fluido, ¿sí? La sangre va a estar circulando, simplemente que en primera instancia va a disminuir la capacidad de contracción y si no hay capacidad de contracción no hay sangre circulando, a pesar de que esta su volumen se encuentra íntegro. Y en el caso del tromboembolismo pulmonar masivo, la lesión inicial va a ser una obstrucción de la arteria pulmonar, lo que va a llevar a una poscarga del ventrículo derecho aumentada. ¿Por qué va a estar aumentada la poscarga del ventrículo derecho?
sangre ahora sí, el ventrículo no. El ventrículo, si usted, el ventrículo derecho, es decir, de las aurículas, ¿verdad? Aurícula derecha, perdón, a ella confluyen las venas cava superior e inferior. Y esa sangre que pasa ahí pasa hacia el ventrículo derecho. Y luego esta sale a través de la válvula ¿qué? De la válvula pulmonar y va hacia la arteria pulmonar. Pero si existe una obstrucción en la circulación venosa pulmonar, la sangre va a quedar retenida y va a haber un colapso desde las venas hacia el ventrículo. Entonces, el ventrículo al momento de abrirse la válvula va a encontrar sangre que se devuelve y entonces no va a poder expulsar, va a poder contraerse, pero el volumen no va a empujar y no va a poder eyectarse. Y eso va a conllevar que la sangre que necesita circular por el pulmón, recuerden que la circulación menor, esta va a derivar ¿en dónde? En la aurícula izquierda. Entonces la aurícula izquierda va al ventrículo y si la sangre disminuye llegando a la aurícula, la precarga del ventrículo izquierdo va a estar disminuida. Entonces al estar disminuida la precarga, va a disminuir porque la sangre necesaria para la perfusión de los tejidos va a ser insuficiente. En este caso va a haber volumen de sangre normal, no se va a perder, ¿verdad? Simplemente que aquí no va a poder circular adecuadamente. Y si se rompen estos circuitos, va a llevar a una disminución del gasto cardíaco y una hipoperfusión tisular. Signo fisiopatológico clave, un aumento de la presión venosa central. Entonces, aquí tenemos explicado el segundo mecanismo fisiopatológico de otro evento causante de shock, en este caso shock obstructivo. Ya habíamos hablado del hipovolémico, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Pienso que estas diapositivas están lo suficientemente claritas en cuanto a su mecanismo fisiopatológico. Ahora el shock distributivo. En este caso, este evento va a estar causado por una vasodilatación periférica masiva que conlleva a una hipovolemia relativa. Recuerden que va a haber una disminución, ¿verdad?, de la volemia. ¿Pero por qué? Porque se va a distribuir a un tercer espacio. Va a pasar del vaso sanguíneo al espacio intersticial. A diferencia del shock hipovolémico, en donde la sangre iba a pasar del espacio intravascular hacia el exterior a través de una hemorragia o a través de otro evento que podía aumentar la pérdida de fluidos. En este caso va a haber pérdida de fluidos, o sea, va a haber hipovolemia, pero porque va a pasar del vaso sanguíneo hacia los tejidos. No va a haber pérdida, sino va a haber redistribución del plasma, ¿verdad? Entonces, problema primario, en este caso la caída drástica de la resistencia vascular sistémica. Etiologías o causas clásicas, el shock séptico, que es el más común, de los mediadores inflamatorios como las citoquinas, el óxido nítrico van a causar vasodilatación. El shock anafiláctico, en este caso liberación masiva de histamina, va a causar una vasodilatación y una fuga capilar. Y el shock neurogénico, que es la pérdida del tono simpático cuando hay lesión medular alta, lo que lleva a una vasodilatación sin compensación. Esto le ocurre a todos y cada uno de los pacientes que tienen lesión a nivel de la médula, pero a nivel del cuello, ¿verdad? O a nivel de la primera porción de la columna torácica. Y la cascada, en este caso la vasodilatación, en este caso la secuencia para la sepsis o para la anafilaxia. En el caso de la infección o en el caso del alergeno, la respuesta va a ser la misma, una liberación masiva de mediadores, en este caso de citoquinas, histamina y óxido nítrico, que van a llevar a una disminución de la resistencia vascular periférico-sistémica mediante una vasodilatación masiva. Y esto va a llevar a un estancamiento de sangre en la periferia en el venodilatación. Es decir, si yo tengo una venodilatación, una dilatación de las venas,
a nivel arterial, ¿verdad? Puede conllevar a un aumento en la permeabilidad de los capilares principalmente. Y esto puede llevar a una extravasación, es decir, a una disminución de la presión hidrostática. Y en el caso de las venas, puede haber una vasodilatación, pero esta va a actuar como reservorio de sangre. Entonces, por un lado voy a tener una resistencia vascular sistémica y por el otro lado voy a tener una cantidad de sangre que se va a quedar estancada a nivel de las venas, principalmente los miembros inferiores. Esto disminuye el retorno venoso y a su vez disminuye la precarga, porque no hay sangre que lleve o que vaya hacia el ventrículo derecho. Si no hay sangre que lleve al ventrículo derecho, no va a haber sangre que circule a nivel pulmonar. Y si no hay sangre que circule a nivel pulmonar, no va a haber sangre que llegue a la aurícula. Si no va a haber sangre que llegue a la aurícula, no va a haber sangre que llegue al ventrículo izquierdo. Y si no va a haber sangre que llegue al ventrículo izquierdo, los tejidos no van a recibir sangre, en este caso rica en nutrientes, rica en oxígeno y por ende una hipoperfusión tisular. ¿Cierto? Entonces, respuesta compensatoria, la misma que vimos en la hipovolemia, el corazón comienza a compensar latiendo más rápido y fuerte. Y el gasto cardíaco aumenta en la fase inicial, pero esta situación no se puede sostener a medida de que se sigan perdiendo fluidos hacia esos espacios, entonces comienza a disminuir. Porque recuerden que la capacidad contráctil tiene mucho que ver con la ley de Frank-Starling. Y en la ley de Frank-Starling, en la medida en que se estire la pared, ¿verdad? Por aumento del volumen, en esa medida va a haber un retorno de esa elasticidad y va disminuyendo la capacidad contráctil del corazón. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo se manifiesta el shock hipovolémico en la primera instancia? ¿Cómo creen ustedes? ¿Igual que acá? Cuando a un paciente se le baja la presión, ¿cómo lo ven ustedes? Árido. Y en este caso, miren cómo se va a ver el paciente. Esto principalmente se debe a la vasodilatación periférica. Ojo, ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque en el caso del shock hipovolémico, recuerden que yo hablaba de una redistribución de flujo. Y hablaba de que el cuerpo va a buscar flujo de sangre o flujo de fluidos, ¿verdad? De las zonas aquellas que no, digamos, no tienen no tienen una función vital en el momento de este evento. Entonces, la piel en este caso, la piel y el sistema gastrointestinal comienzan a ser parte de esa circulación. Entonces, si no hay circulación en la piel o hay disminución de esa circulación en la piel comienza a tornarse pálida y fría. Pero en este caso, gracias a la histamina, al óxido nítrico, las citoquinas proinflamatorias, en la piel va a haber una vasodilatación. Y entonces va a tener esta característica caliente y enrojecida. ¿De acuerdo? Entonces, para una manera de diferenciar el tipo de shock, ¿cierto? Ahora, conclusiones y puntos claves. El shock como vía final común, independientemente de la causa, cualquiera que sea, pérdida de volumen, fallo de bomba, vasodilatación, todas ellas convergen en una vía final, que es la hipoperfusión tisular. Puntos claves a recordar. Déficit de oxígeno celular, el desequilibrio entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno es el núcleo del problema y la célula cambia el metabolismo anaerobio produciendo una acumulación de lactato. El tiempo extendido, la progresión de la etapa compensada a la irreversible es rápida. El reconocimiento y la intervención de tempranos son cruciales para prevenir el fallo multiorgánico. Un paciente con hemorragia o un paciente con diarrea o con pérdida de fluidos que no es compensada de manera adecuada, de manera rápida, por ejemplo, el paciente con grupos etarios
en los extremos. Los niños y los adultos mayores son muy propensos a que en 24 o 48 horas pueden llevar a un estado de shock y puede haber falla multiorgánica en ellos. Que, como lo dice ahí en la diapositiva, en la medida en que las primeras horas se ha manejado adecuadamente, en esa medida se puede tomar esas consecuencias reversibles. ¿Sí? Entonces, tratamiento dirigido a la causa. En el shock hipovolémico, reponer volumen con cristaloides y con sangre. Obstructivo, resolver la obstrucción, en este caso una pericardiocentesis o una trombólisis que pueda estar causando la obstrucción. Y en el distributivo, soporte vasopresor para restaurar la resistencia vascular sistémica y tratar la causa. Por ejemplo, en este caso, los antibióticos, cuando hablamos de un shock causado por una sepsis. Bien, chicos, ahí de esa forma está resumida todo el proceso fisiopatológico del shock en estos tres aspectos. ¿Dudas hasta aquí? Bien, ¿seguro? Quedó clarito, ¿verdad? Bueno, chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase.